Continuamos por CX30 Radio Nacional, 11:30 M por aire, radionacional.com.uy por internet, tenés la aplicación La 30 también. Está con nosotros Maxi Rodríguez, viste que todo rapidito digo, ¿no? ¿Bien de bien? Sí, perfecto, me dice Maxis. Ahí está, Maxis, ya la macaneé, ¿viste? Y bueno, ¿qué vas a hacer? Son los años, Maxi. Sí, tenés razón, estamos en Facebook, me dice Maxi, que tengo que decir que estamos ahora mismo en vivo, saliendo por Facebook. ¿En dónde estamos? ¿En dónde estamos? Pero tenés la aplicación también, ponés la aplicación La 30 y escuchás en tu celular, en tu tablet, en la computadora, donde te parezca mejor. Estamos en X, arroba en donde estamos, Instagram, en donde estamos, Uru, y nuestro canal YouTube fundamental, que tomes nota de esto, ¿eh? Nuestro canal YouTube. Mirá en dónde estamos. 5 años de trabajo periodístico, 5 años ya de trabajo de periodismo de análisis, con desglose de distintos contextos temáticos, en lo que hace a un periodismo político, institucional, jurídico, político, económico, geopolítico. Todo eso estamos trabajando en este programa que tiene como nombre una pregunta, ¿en dónde estamos? Y que es una propuesta de Libertas, primer fundación liberal de la República Oriental del Uruguay, que está precisamente abocada a esta tarea de defender desde la difusión, desde la investigación, el análisis, el estudio y la propuesta, en este caso periodística, los valores democráticos republicanos. Los valores que están consignados como principio constitucional de nuestro país en el artículo 82 de la Constitución de la República, en el artículo 72 de la Constitución de la República, a texto expreso, como una república democrática, con democracia representativa. Así lo dice el sistema democrático que nuestra Constitución instruye, prescribe u ordena. Tenemos un modelo de Estado de Derecho fundamentado en las garantías y en la protección de nuestros derechos subjetivos inviolables, como el derecho a la vida, el honor, la libertad, la seguridad, el trabajo y la propiedad. Artículo 7. Somos todos considerados iguales ante la ley. Tenemos un régimen de debido proceso en materia de justicia penal en la Constitución. En las leyes ya no lo tenemos. Lo desmanteló el Frente Amplio en esos periodos de gobierno de Frente Amplio en esos 15 años, pero claro, con la connivencia del sistema político uruguayo que ayudó a formar esas mayorías especiales muy calificadas para derogar nuestro anterior Código del Proceso Penal e introducir un Código del Procedimiento Penal que es atentatorio para con nuestra Constitución y lo que prescribe desde el artículo 12 al artículo 23 en lo que hace a las garantías de un debido proceso, en lo que hace a la carga probatoria necesaria, debidamente tasada, y a la presencia fundamental y exclusiva y excluyente de un juez en materia penal. Apenas ocurre una denuncia o se tramita una acción penal, es decir, se ejerce el derecho potestativo de la legitimación procesal activa penal cuando denunciamos, y cuando esa denuncia es de parte o de oficio, cuando se ejerce ese derecho procesal de la pretensión procesal penal, es un juez el que debe tomar cartas en el asunto y debe entonces también asumir el recibimiento de toda la semiplena prueba o de la carga probatoria que indique la necesidad de abrir a un juicio para ir tramitando en ese juicio las etapas necesarias y llegar a las etapas probatorias para construir una semiplena prueba, una prueba muy importante que induzca a pensar quién es culpable y quién no al juez, eminentemente autoridad técnica, imparcial, por encima de las partes, ajustada a los principios de la separación de poderes, es decir, la justicia penal en la órbita del Poder Judicial. Eso lo perdimos en Uruguay. Se terminó con legislación ya de perfil neomarxista, neoconstitucionalista que instaló el Frente Amplio
en el año 2017, junto a esa Fiscalía General de la Nación, y ahí también instalaron la Fiscalía de Lesa Humanidad, abonada por la teoría de esa ley aberrante que dice que Uruguay fue un Estado terrorista entre los años 1968 a 1985, una afrenta histórica, institucional, constitucional, jurídica a todos nosotros como Estado y al Estado uruguayo en sí, que somos todo este proceso histórico institucional y todo esto que está en la Carta Magna, en nuestra Carta Constitucional. Esa ley tiene que ser prontamente derogada. Es un desastre que se sostenga desde una ley, que se promulgue, que el Estado en sí promulgue, se autoculpe de terrorista cuando el terrorismo ocurrió contra el Estado uruguayo. Ahora está ocurriendo terrorismo en Venezuela, hace muchos años, terrorismo de Estado. Están golpeando personas, matando gente, lanzaron a la calle un montón de brigadas militares, paramilitares, hay estallido social, amenazan con cortar internet, por ejemplo, hay muertos, ya se habla de más de 19 muertos, van subiendo la cifra, es lamentable. Cada muerto es una vida, es un ser humano, es la hija de alguien, es la nieta de una abuelita, es la abuelita de alguien, son seres humanos como somos todos. Hablamos y empezamos a acostumbrarnos a dar cifras y aumenta la cifra de muertos y tantos heridos. Y los heridos de pronto son muertos mañana o pasado, porque por lo general llegan muy mal heridos a centros hospitalarios que están desabastecidos, que son centros fallidos, con un estado deplorado, sin infraestructura, hay corte de luz por todos lados. Plantean ahora, como te decía, la amenaza de cortar internet. Y todo esto como consecuencia de un acto electoral fallido, de un acto electoral que no reconocen las autoridades mundiales, incluso la OEA se integra ahora en una gran asamblea para discutir este tema de las elecciones fraudulentas en Venezuela. Su presidente, Almagro, plantea que fueron fraudulentas, que son realmente una aberración, una afrenta, como yo les decía ayer, una afrenta al sistema político internacional, a las democracias organizadas a través de organismos internacionales como la Organización de los Estados Americanos, como la Organización de las Naciones Unidas, como la Corte Internacional Penal, como la UNESCO, la FAO, organizaciones que hoy por hoy son cuestionables en un montón de aspectos, pero siguen siendo las autoridades internacionales que organizan, coordinan y deben garantizar el respeto irrestricto a ese derecho sagrado que es el derecho electoral, la transparencia y las garantías de los resultados electorales. En este régimen totalitario venezolano eso no se da, es violado sistemáticamente, una vez más se hizo así, y a sabiendas de que ya no tiene caudal popular este régimen, que ya no cuenta con el respaldo popular, que se desgastó por el curso de los hechos, por el desastre que es el régimen, por la hambruna que hay, por la falta de servicios básicos, servicios médicos, sanitarios, medicamentos, el dinero que no vale nada, no hay fuentes de trabajo, todo fue concentrado en el Estado, un Estado que roba recursos naturales junto a otros secuaces que son organizaciones criminales provenientes de países con regímenes totalitarios, también regímenes afines, y ahí hablamos de un mundo de organizaciones que ya lo hemos dado, se hace muy largo, pero está Hezbollah, está G2 de Cuba, están los hutíes, están los Quds representando a Irán, está Rusia, están las tríadas chinas representando al régimen chino, todos los que celebraron este resultado que les beneficia, todos los que celebraron que se haya logrado este fraude que pretendieron tenga apariencia de resultado legítimo electoral. Lo que sí reconoce el Frente Amplio. El Frente Amplio en Uruguay reconoce a este acto electoral. Tenemos que tener muy presentes quiénes son los integrantes del Frente Amplio, qué representa el Frente Amplio, el que nos quitó en gran medida ya el Estado de Derecho, el que nos legisló esa ley aberrante que dice que el Estado uruguayo fue terrorista, el que nos legisló esa Fiscalía de Lesa Humanidad, abonada o sustentada en esa ley que es una aberración,
es nula, no tiene valor porque no tiene asidero en la historia, no se justifica. El delito de terrorismo, según está consignado, tipificado por la Corte Internacional Penal, de acuerdo al Estatuto de Roma, es la práctica sistemática de provocar el terror, el miedo y la violencia a la población civil de parte del gobierno. Es la práctica sistemática como un modelo de gobierno, se dice en la tipificación del terrorismo de Estado. Terrorismo de Estado hay en Rusia, terrorismo de Estado hay en Cuba, terrorismo de Estado hay en Venezuela, terrorismo de Estado hay en Nicaragua. La práctica sistemática del terror y la violencia contra la población civil, contra la población desarmada, contra la población vulnerable, endeble, la población que tiene que ser protegida, cobijada, está siendo atacada sistemáticamente como un modo de gobernar. Eso es terrorismo de Estado. Lo que ocurre ahora en Venezuela. La población civil inerme sale y se manifiesta como puede porque está siendo avasallada en todos sus derechos humanos, inclusive en el sagrado derecho de la transparencia y la certeza del voto. Es decir, les quitan la verdad de lo que eligieron. Eso está pasando en Venezuela. Y eso apoya al Frente Amplio. Que quede claro. Sí, tenés razón, Maxi. Voy a esa expresión. ¿Te das cuenta en dónde estamos? ¿Te das cuenta, 3 puntos, en dónde estamos? Ya tendríamos que hacer otro programa, ¿no? Que se llame así, o un espacio, o una especie de micro, que se llame ¿Te das cuenta en dónde estamos? Y traer datos concretos, situaciones concretas, que nos plantean el devenir de una conducta política mañosa, mentirosa, fraudulenta y totalitaria del Frente Amplio en nuestro país, alineado a este foro de San Pablo que cobija, que protege y que celebra a esta dictadura de Maduro bajo un régimen totalitario, el socialismo bolivariano, la revolución bolivariana del socialismo del siglo XXI. Vamos a ir a esta lectura a ver si puedo encontrar de qué se trata el Centro Carter para que vean ustedes la importancia que tiene este instituto. Es una institución de un perfil internacional muy importante, de relevancia mundial. Es una organización no gubernamental sin fines de lucro que ha ayudado a mejorar la vida de las personas en más de 80 países mediante la resolución de conflictos, el impulso a la democracia, los derechos humanos y la oportunidad económica, la prevención de enfermedades y la mejora en el cuidado de la salud mental. El Centro Carter fue fundado en 1982 por el expresidente de los Estados Unidos de América, Jimmy Carter, y su esposa Rosalind, en colaboración con la Universidad Emory, con el objetivo de lograr adelantos para la paz y la salud en todo el mundo. ¿Qué diferencia tiene este texto, este informe y las funciones que va cumpliendo el Centro Carter con el imperialismo yanqui, con huele a azufre? ¿Se acuerdan de Hugo Chávez? Huele a azufre tu silla, el imperialismo yanqui. Y justamente el Foro de San Palote plantea la construcción de un modelo de liberación de los pueblos, de democracias participativas, de democracias directas que profundicen la justicia popular, la justicia social, emancipando a nuestros pueblos del imperialismo yanqui, del imperialismo de los Estados Unidos, de las oligarquías prebendarias, del capitalismo concentrador de riqueza de los Estados Unidos y de la democracia burguesa representativa. Eso plantea el Foro de San Pablo. Ir contra el neoliberalismo, las ultraderechas. Ahora, ¿qué dice el Frente Amplio? Que todo esto es una operativa de la ultraderecha, que se trata de una injerencia de los Estados Unidos y que estos resultados electorales que presentan los integrantes de la oposición, entre ellos su líder principal proscripta, María Corina Machado, y lo presentan desde el centro de cómputos que en rigor llevaron el control de cada una de las actas electorales, como les decía, que están publicadas en una página oficial a través del Centro Carter, dicen desde el Frente Amplio que es una manipulación desestabilizadora de la oposición de la ultraderecha vinculada
al poder imperial de los Estados Unidos. ¿Qué dice de esto el doctor Salle, que habla siempre del imperialismo y la cleptocracia capitalista del imperialismo yanqui, pero nunca se le escucha hablar del Foro de San Pablo, de estos mamarrachos, de estas aberraciones humanas, de estos regímenes totalitarios que están irradiando esta enfermedad en todo el continente, como lo hacen Cuba y Venezuela, alineados a esos ejes del mal de estados imperiales, colonialistas, brutalmente inhumanos, como Rusia, China, Irán, Corea del Norte. No se le escucha decir nada. Y marean a la opinión. Y te dicen, son iguales la coalición y el Frente Amplio, son gemelos. No, no son iguales. Están en la misma línea progresista woke de una agenda global 2030, eso lo decimos acá y es verdad. Pero de ahí a decir que Yamandu Orsi es el preferido del imperialismo yanqui, pa, tiene el síndrome del Quijote de la Mancha. ¿Se acuerdan que el Quijote de la Mancha se había montado un personaje, se creía un caballero andante que luchaba contra un mundo infernal, de forajidos, de bandidos, y defendía a la gente vulnerable, a las damas y a los niños, en una idea romántica, montó un personaje y cuando recobra la cordura, el señor Quijana, ya en una cama de enfermo, se muere, cuando recobra la cordura. No, no espero que le pase eso, por supuesto, al doctor Salle, pero parece que montó un personaje y está en esa locura quijotesca de plantear una lucha contra esos molinos de viento que él va creando, que son la cleptocracia internacional, mundial, del capitalismo yanqui, y no habla del imperialismo chino, del espionaje, el sabotaje, de la toma de territorios en cantidad de países como acá en América Latina, de la colonización que van haciendo los chinos y también los rusos, y los grupos yihadistas, brutales, desde la Casa Central del Partido de Dios de Irán. No se escucha hablar eso. Bueno, observación electoral. A lo largo del seguimiento a más de 100 elecciones en 38 países desde 1989, el Centro Carter creó muchas de las técnicas que hoy son comunes en la materia. Es decir, el Centro Carter ha creado el estándar de control en cuanto a las garantías de los distintos sistemas electorales. Y básicamente sostiene lo siguiente, que las garantías que se brindan en un sistema electoral son las que establece su ley electoral. En nuestro país es todo lo que la Constitución establece y todo lo que está en la ley que ha creado a nuestra Corte Electoral con todas sus prerrogativas, sus funciones jurisdiccionales, la estructura de los comicios, cómo se hace el conteo de votos, cómo se debe hacer el desglose de los conteos de votos, cómo se debe publicar todo eso ante la opinión pública, se debe desglosar la documentación y transparentarla, y a su vez, quiénes tienen que estar presentes para dar garantía a esos comicios. Eso es lo que le otorga validez. Así que con el fin de garantizar la validez y la neutralidad en las actividades de observación electoral del Centro Carter, este debe ser invitado por las autoridades electorales del país y ser bienvenido por los principales partidos políticos. Fue invitado en este caso, el único centro que fue invitado por las autoridades electorales del Consejo Nacional Electoral de Venezuela y fue bienvenido por todos los partidos políticos que integraban la oposición al régimen de Maduro. El Centro Carter, en colaboración con la División de Asistencia Electoral de la ONU, colabora con la ONU, es una institución de consultoría y asesorería para la ONU, y el Instituto Nacional Demócrata jugaron un papel clave en la elaboración de la Declaración de Principios, para la observación internacional de elecciones, donde se establecen directrices profesionales para la observación electoral. Se establece desde el Centro Carter, para traducir, de acuerdo a la colaboración que hizo con la División de Asistencia Electoral de la ONU y con el Instituto Nacional Demócrata, es decir, Centro Carter y la División de Asistencia Electoral de la Organización de las Naciones Unidas, a través del Instituto del Centro Carter, han formulado el estándar internacional de garantía para las elecciones en cada uno de los países y establecen directrices profesionales para la observación electoral, es decir, un estándar profesional, un estándar de observación profesional que lleve adelante esa fiscalización del acto electoral. La declaración ha sido suscrita por más de 50 organizaciones de todo el mundo, es decir, esas organizaciones
trabajan de acuerdo a este estándar profesional, técnico profesional de observaciones que den garantías a los actos electorales. El proyecto sobre estándares de las elecciones democráticas del programa para la democracia busca construir consensos basados en las obligaciones de los estados de acuerdo con el derecho internacional. Y eso han suscrito una enorme cantidad de estados, como el nuestro, por ejemplo, que suscribieron a este proyecto de estándares que en rigor se deben cumplir para que ese acto electoral sea convalidado internacionalmente. Eso es lo que está siendo cuestionado hoy desde la OEA y también desde la ONU, porque el Centro Carter manifestó que no reúne los estándares suficientes de acuerdo a este paradigma, a este estándar que está establecido internacionalmente de modo profesional e institucional para convalidar un acto electoral. ¿Se dan cuenta en dónde estamos? Y en cambio el Frente Amplio le otorga validez, le otorga legitimidad a ese acto electoral fraudulento que el Instituto Carter, que el Centro Carter ya manifestó como organismo asesor de la ONU y de la OEA, que no reúne los estándares de garantías de un acto electoral, que no respeta inclusive la propia legislación electoral de Venezuela, que no ha permitido el ingreso de observadores imparciales, que no ha permitido el ingreso de delegaciones imparciales, de representantes de distintos partidos, que a su vez ya nació mal parido porque tiene líderes proscriptos, como María Corina Machado. Luego, la segunda líder que eligió María Corina Machado también fue proscripta. Quedan con un tercer, digamos, candidato en esa disputa o pugna electoral. Hay una enorme cantidad de irregularidades, de deficiencias, que le permiten al Centro Carter manifestar, a raíz del resultado final, que no se reúnen los estándares adecuados para otorgarle legitimidad a este acto electoral. En tanto así, la oposición al régimen de Maduro planteó un recurso de amparo ante el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela y a su vez inmediatamente, sin perder tiempo, el régimen de Maduro plantea un recurso de apelación ante el recurso de amparo. Qué triste, ¿verdad? Que de un simple acto electoral que tiene que tener todas las garantías, terminemos con cantidad de muertos en las calles, con gente herida, con estallido social, con violencia todos los días, con apagones, con amenazas de aislar el país, con refugiados en la Embajada de Argentina, con pedido de captura a los opositores, fundamentalmente a María Corina Machado, y que hoy todo esto esté en los estrados internacionales porque no reúne los estándares, según el Centro Carter, este acto electoral venezolano, de precisamente un acto electoral democrático, con todas las garantías, transparencia y certeza de que efectivamente ese es el resultado cierto, porque no publicaron el desglose tampoco de las actas de ese escrutinio, no publicaron el desglose de cada uno de los documentos, de las actas de los distintos circuitos en ese, digamos, compendio de documentos que se tiene que publicar, que se tiene que desglosar ante las autoridades del país, ante autoridades del mundo y ante la opinión pública. Nada de eso sucedió en este acto electoral de Venezuela. Es evidente que estamos viviendo los fenómenos, el desenlace de un régimen totalitario que perdió caudal electoral y que como sabe que por esa vía no va a ganar, tiene que mentir, pero muy bien sabe que no tiene la voluntad de entregar el poder a través de la vía formal de la democracia representativa que el régimen comunista deplora. ¿Se dan cuenta en dónde estamos? Seguimos, vamos a una pausa, Maxi, y continuamos.